Buenos días, vamos a entrar en la parte 4 de nuestro video sobre absorción en lecho fijo dentro de la operación unitaria de absorción. Y en esta ocasión vamos a aplicar los contenidos que vimos en la parte 1, 2 y 3 del video en un ejercicio sobre absorción de lecho fijo. Y vamos directamente al contenido. Primeramente vamos a ver el enunciado del ejercicio en el que tenemos que aplicar lo revisado sobre los modelos ideal y sobre el modelo real, en particular lo referente a la solución del autor Klinkenberg. Luego, en segundo lugar, vamos a utilizar el análisis que hicimos en el modelo ideal para resolver el ejercicio desde este punto de vista. Posteriormente vamos a aplicar la solución de Klinkenberg para obtener la solución del problema como un caso particular del modelo real de análisis. Y finalmente vamos a establecer conclusiones en base a los resultados que se obtengan. Cabe mencionar que en esta ocasión, en la solución del ejercicio para el punto 2 y para el punto 3, únicamente se va a bosquejar la solución y va a quedar al estudiante para que obtenga los resultados numéricos en base a las operaciones matemáticas que sean necesario realizar. Muy bien, entonces procedemos a revisar el enunciado del ejercicio. El enunciado del ejercicio de absorción en lecho fijo es el siguiente. Se introduce aire a 70 grados Fahrenheit y una atmósfera de presión conteniendo 0.9% mol de benceno a una columna de absorción de lecho fijo con un flujo másico total de 23.6 libras por minuto. El diámetro interior de la torre es de 2 pies y tiene una altura de empaque de 6 pies con 735 libras de partículas de sílica con un diámetro efectivo de 0.26 centímetros y una fracción de espacio vacío externa de 0.5. El isotermo de absorción para benceno se ha determinado que es lineal y se expresa por Q subíndice SAT es igual a K mayúscula por C mayúscula asterisco y es igual a 5120 por C asterisco, donde Q subíndice SAT es igual a la concentración de soluto en la fase sólida en equilibrio con el soluto en la fase fluida y tiene unidades de libras de benceno absorbido por pie cúbico de partículas de sílica. C mayúscula con asterisco es la concentración de equilibrio de benceno en el gas y sus unidades son libras de benceno por pie cúbico de gas. Se han llevado a cabo experimentos de transferencia de masa, los cuales se han ajustado a un modelo de fuerza motriz lineal de acuerdo a la siguiente ecuación. Parcial de Q con raya en parcial tiempo es igual a 0.206 por C menos C asterisco, donde la C mayúscula es igual a la concentración de benceno en la fase de gas global y sus unidades son libras de benceno por pie cúbico de gas. La T minúscula es el tiempo en unidades de minutos. En la ecuación anterior, la constante K minúscula es igual al coeficiente global de transferencia de masa, que tiene un valor de 0.206 y sus unidades son minuto de la menos 1. Incluye resistencias a la transferencia de masa tanto en la película de gas como en los poros del absorbente. Y se pide determinar dos incisos. El inciso A dice: determine el tiempo de ruptura que predice el modelo de equilibrio local. Y el inciso B dice: determine el tiempo de ruptura que predice el modelo de Klinkenberg, para el cual la concentración de benceno
en el aire de salida alcanza un valor de 5% de la concentración de entrada. Muy bien, entonces este es el enunciado del ejercicio que tenemos que resolver. Y para empezar observamos que lo que nos piden en los incisos es que determinemos tiempo de ruptura. Primeramente que lo hagamos utilizando el modelo de equilibrio local y luego que lo hagamos utilizando la solución de Klinkenberg. Entonces, para iniciar nuestra solución vamos a definir una notación apropiada para las ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces vamos a pasar a la sección de definición de la notación a utilizar. Para resolver el ejercicio se sugiere utilizar esta notación que toma en cuenta el sistema que está utilizando y el tipo de ecuaciones que se van a utilizar. Entonces vamos a llamarle A mayúscula su índice T mayúscula al área de sección transversal de la columna empacada con unidades en pie cuadrado. C mayúscula va a ser la concentración másica de benceno en la fase gas global. Sus unidades van a ser libras de benceno por pie cúbico de gas. C mayúscula con asterisco va a ser la concentración másica de equilibrio de benceno en el gas y sus unidades son libras de benceno por pie cúbico de gas. C mayúscula su índice 0 es la concentración másica de benceno en la fase gas a la entrada de la columna con unidades libras de benceno por pie cúbico de gas. C mayúscula con un subíndice 1 y un subíndice B minúscula va a ser la concentración molar de benceno en la fase gas a la entrada de la columna con unidades de libra mol de benceno por pie cúbico de gas. Nótese que esta concentración es una concentración molar, mientras que estas de arriba son concentraciones máxicas. D mayúscula con P mayúscula como subíndice será el diámetro efectivo de partícula adsorbente en unidades de pies. D mayúscula con su índice T mayúscula es el diámetro interior de la torre con unidades en pies. G minúscula su índice 1, flujo másico total para el gas de entrada con unidades en libras totales por pie cúbico de gas. G minúscula su índice 1 y B minúscula es igual al flujo másico de benceno en el gas de entrada con unidades de libras de benceno por pie cúbico de gas. K minúscula es el coeficiente global de transferencia de masa con unidades de minutos a la menos 1. K mayúscula es una constante de isoterma lineal en unidades de pie cúbico de gas sobre pie cúbico de partículas. M minúscula su índice Bs es igual a la masa de benceno absorbido y tiene unidades de libras de benceno. M minúscula su índice P es la masa de partículas de absorbente en unidades de libra. M mayúscula su índice aire es igual al peso molecular de aire que tiene un valor de 29 libras por libra mol. M mayúscula de benceno es igual al peso molecular de benceno con un valor de 78 libras por libra mol. M mayúscula su índice mezcla será el peso molecular de la mezcla gaseosa en unidades de libra por libra mol. P minúscula su índice de benceno es la presión parcial de benceno en unidades de atmósfera. P mayúscula su índice T mayúscula, la presión total en atmósferas. Q minúscula su índice SAT es la concentración de soluto en la fase sólida en equilibrio con el soluto en la fase fluida. Sus unidades son libras de benceno absorbido por pie cúbico de partículas de sílica. Q mayúscula 1 es el flujo volumétrico total del gas de entrada en unidades de pie cúbico por minuto. T minúscula es el tiempo dimensional en unidades de minuto. T minúscula su índice R mayúscula es el tiempo de ruptura en unidades de minuto. T mayúscula es igual a la temperatura absoluta en unidades de grado Rankine. B minúscula es la velocidad promedio de fluido en unidades de pie por minuto. B chica, su índice de partículas es el volumen de partículas en la columna en unidades de pie cúbico. Y minúscula, su índice de benceno es la fracción mol de benceno y sus unidades son libramol de benceno por libramol totales.
Z minúscula es la distancia dimensional en unidades de pie. Z mayúscula es la altura total del hecho empacado en unidades de pie. Rho su índice G mayúscula es la densidad del gas en unidades de libra por pie cúbico. Epsilon su índice B minúscula es igual a la fracción de espacio vacío externa y es adimensional. G es igual a la distancia adimensional que va a ser necesaria en la ecuación de Klinkenberg, y tau es igual al tiempo adimensional que también se va a utilizar en la ecuación de Klinkenberg. Entonces esta sería la nomenclatura que se va a utilizar en la solución, y pues vale la pena recordar que cuando se desee verificar la nomenclatura, pues simplemente se puede pausar el video en esta sección y con calma revisar alguna de la nomenclatura en la que haya interés. Una vez que definimos la nomenclatura que vamos a utilizar en este ejercicio, podemos iniciar la solución de este ejemplo. Vemos que en el inciso A nos piden que determinemos el tiempo de ruptura para este sistema utilizando el modelo de equilibrio local para el análisis. Pero recordemos que cuando estuvimos revisando el modelo de equilibrio local en la parte número 1 de este video, analizamos lo que eran las curvas de ruptura y las curvas de distribución. Entonces en este caso tenemos que utilizar las curvas de ruptura para hacer la determinación del tiempo de ruptura de este modelo de equilibrio local. Y haciendo un breve recordatorio, analizábamos que en el caso del modelo del equilibrio local no se tomaban en cuenta las resistencias a la transferencia de masa. Por lo tanto, el frente de concentración avanzaba siguiendo un patrón de tipo tapón, o sea, un frente de concentración constante. Entonces, si inicialmente teníamos la columna con partículas completamente limpias, el frente de concentración, a medida que transcurría el tiempo, avanzaba de forma constante. Poco a poco se iba acercando hacia la parte final de la columna, y la parte gris representaba las partículas que ya iban quedando saturadas. Entonces, cuando el frente de concentración llegaba finalmente a la parte final de la sección empacada de la columna, como las partículas ya no tenían capacidad para absorber más soluto, pues entonces a medida que iba entrando soluto, pues ese soluto empezaba a salir tal cual, porque ya era como si no tuviera partículas la columna. Entonces, en el momento en que el frente de concentración llegaba a la parte final de la sección empacada, entonces en ese momento la concentración de salida daba un brinco y se hacía igual al valor de la concentración de entrada. Entonces, si teníamos una gráfica de concentración de salida sobre concentración de entrada, pues entonces ese cociente se hacía igual a 1, y a partir de ese momento la concentración adimensional se mantenía en el valor de 1. Entonces el tiempo de ruptura que nos están pidiendo es este tiempo que tenemos aquí, de su índice R mayúscula, que sería el tiempo que tardaría el frente de concentración en empezar a salir de la columna. Entonces, para hacer esa determinación necesitamos ver en el enunciado pues cuál es la información que tenemos disponible. Entonces, si nos vamos revisando el enunciado, podemos determinar que disponemos de la siguiente información. Entonces, corresponde al estudiante ir revisando el enunciado para verificar que esta es la información disponible. Tenemos conocido la temperatura del sistema, que es 70 grados Fahrenheit, equivalente a 530 grados Rankine. La presión total es una atmósfera. La fracción mol de benceno a la entrada es 0.009. El flujo total másico a la entrada es de 23.6 libras totales por minuto. Y siguiendo con la nomenclatura que definimos anteriormente,
de su índice T es igual a 2 pies, Z mayúscula es igual a 6 pies, M su índice P tiene un valor de 735 libras, D mayúscula, su índice P mayúscula es igual a 0.26 centímetros, que es equivalente a 0.00853 pies. Epsilon, su índice B, tiene un valor de 0.50. K mayúscula es igual a 5120 en unidades de pie cúbico de gas por pie cúbico de partícula. Y K minúscula tiene valor de 0.206 minuto a la menos 1. Entonces esta sería la información disponible para poder resolver este ejercicio. Una vez que revisamos los datos del problema que nos da el enunciado, entonces ahora podemos analizar el comportamiento que va a ocurrir en la columna. Entonces aquí estamos representando en un esquema la columna de partículas que inicialmente están limpias y a la cual vamos a introducir una corriente de aire con benceno que tiene una concentración de entrada, y el análisis se piensa realizar en el inciso A utilizando el modelo ideal, de tal manera que a medida que transcurre el tiempo se va a ir formando un frente de concentración, el cual va a avanzar de manera constante. Entonces, por ejemplo, a un tiempo t igual a 1, el frente de concentración va a ir en esta posición. Entonces, todas las partículas que estén hacia la izquierda del frente de concentración van a estar completamente saturadas, y todas las partículas que estén a la derecha del frente de concentración van a estar completamente limpias. Y si sigue avanzando el tiempo de operación, pues va a llegar un momento en que estemos al tiempo de operación T2, en que el frente de concentración se encuentra en esta posición. Entonces nuevamente hacia la izquierda todas estas partículas van a estar completamente saturadas, y hacia la derecha todas estas partículas van a estar completamente limpias. Y así va a seguir ocurriendo la operación. Vamos a llegar a un tiempo 3 donde el frente de concentración va a ir en esta posición, y con el paso del tiempo va a llegar un momento en que el frente de concentración llegue justamente a la longitud de empaque. Entonces, si seguimos introduciendo la corriente de alimentación, entonces, como ya las partículas saturaron su capacidad de absorción, pues entonces a partir de ese tiempo, que es el tiempo de ruptura, la concentración a la salida pues va a ser igual a la concentración de entrada. Y si tenemos la gráfica de concentración de salida entre concentración de entrada en el eje de las ordenadas y tiempo de operación en el eje de las abscisas, como vimos anteriormente, lo que esperamos es que la curva de ruptura tenga esta forma para el modelo ideal. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para calcular este tiempo de ruptura? Entonces, podemos hacer la analogía de que el que la columna se llene de soluto es equivalente a el comportamiento que tendría un tanque que inicialmente estuviera vacío y al cual empezáramos a agregar un flujo de un líquido, y que lo que deseamos es saber el tiempo de llenado de ese tanque, es decir, cuánto tiempo se tomaría en completar la capacidad de ese tanque. Entonces, en este caso de la columna, lo que queremos saber es cuánto tiempo se va a llevar completar la capacidad de esta columna para absorber el soluto. Entonces, esa analogía del comportamiento de esta columna con el comportamiento de llenado de un tanque es posible porque el frente de concentración es constante, entonces va a ir avanzando de forma constante. Entonces el tiempo de ruptura podemos comprenderlo para el modelo ideal mediante esa analogía que vamos a ver con el tiempo de llenado de un tanque.
Vamos a hacer la analogía de que tenemos un tanque vacío y queremos determinar cuánto tiempo nos llevará llenarlo si empezamos a introducir una corriente de agua con un flujo másico constante. ¿Cómo le hacemos para calcular el tiempo de llenado? Como el flujo de agua es constante, solamente tenemos que dividir la capacidad que tiene el tanque, en este caso expresada en masa de agua, entre el flujo másico de agua que se está introduciendo. Es decir, el tiempo de llenado es igual a la masa de agua entre el flujo másico de agua. Por ejemplo, si el tanque tiene una capacidad de 1000 kilogramos de agua y se va a alimentar un flujo de agua igual a 50 kilogramos de agua por hora, ¿cuánto tiempo llevará a llenar este tanque? Bueno, mentalmente podemos hacer el cálculo correspondiente y obtener que el tiempo de llenado es de 20 horas. Una vez que vimos la analogía del llenado de un tanque de agua con el llenado de las partículas de la columna, entonces podemos comprender que el tiempo de ruptura para el caso del modelo ideal, en el cual el frente de concentración avanza de forma constante y está saturando de manera inmediata a las partículas, lo podemos calcular de forma análoga al tiempo de llenado, es decir, sacando la relación entre la masa de benceno que se necesita para saturar la columna dividida entre el flujo de benceno que estamos introduciendo. Entonces, esta relación es lo que nos va a dar el tiempo de ruptura para el caso del modelo ideal. Entonces, otra vez hay que regresarse a la tabla de nomenclatura que vimos anteriormente si alguno de estos términos nos resulta familiar. Entonces ahora, para poder hacer el cálculo del tiempo de ruptura, pues entonces necesitamos calcular el numerador y el denominador de la ecuación 1, y ese cociente es el que nos va a dar el resultado del tiempo de ruptura para el primer inciso. Entonces procederíamos a hacer el cálculo del numerador, es decir, la masa de benceno que se requiere para saturar la columna. Para calcular la masa de benceno necesaria para saturar la columna, vamos a multiplicar la concentración en la fase sólida requerida para equilibrio, que sería la Q con su índice SAT, la cual tiene unidades de libra de benceno absorbido entre pie cúbico de partícula por el volumen que tengamos de partícula, de tal manera que el resultado de este producto nos va a dar las libras de benceno absorbido para saturación. De tal forma que si queremos calcular la concentración de saturación, pues esta concentración de saturación en la fase sólida pues va a ser una concentración cuando se alcance el equilibrio, por lo tanto va a estar dada por la isoterma, que en este caso es una isoterma lineal. Entonces necesitamos calcular el valor de esa concentración de equilibrio dada por la isoterma. Entonces requerimos el valor de la constante de la isoterma lineal, que es dato del problema, y el valor de la concentración en la fase fluida cuando se alcance el equilibrio. Pero recordemos que en el modelo ideal el equilibrio se alcanza de forma instantánea. Cuando llegue el frente de concentración aquí en la columna a una posición dada del lecho, pues entonces instantáneamente, como no hay efecto de transferencia de masa, se alcanza el equilibrio con la fase sólida, de tal manera que en el momento en el que el frente de concentración llega a una posición de la columna dada, entonces todas las partículas que se encuentren a la izquierda del frente de concentración van a tener un valor en la fase fluida igual al valor de la concentración de entrada, o sea, a C0. Por lo tanto, la C asterisco, o sea, el valor de equilibrio para la concentración de soluto en la fase fluida, va a ser igual a el valor de la concentración de entrada. Entonces,
Si queremos hacer el cálculo de la concentración de saturación para el soluto en la fase sólida, pues hacemos el producto de estos dos términos y obtenemos el valor de la concentración de saturación. Entonces acá continuamos en la parte de arriba y si queremos determinar el valor numérico de C0, o sea el valor de la concentración de benceno en la entrada, el cual es un dato que no da el enunciado, porque es un valor de concentración que debe estar expresado en unidad de masa. Entonces lo tenemos que calcular, y para calcularlo lo que hacemos es multiplicar la concentración molar de benceno en la entrada por el peso molecular de benceno, que es una constante. Entonces, si deseamos hacer el cálculo de la concentración molar de benceno, que se encuentra como vapor, y si lo tratamos como gas ideal, pues entonces podemos aplicar la ecuación de gases ideales para calcular la concentración molar de benceno en la entrada, porque conocemos la presión total y conocemos la temperatura de operación. Entonces la presión parcial de benceno pues sería el producto de la presión total por la fracción mol de benceno, que es un dato del problema, de tal manera que tenemos disponibles a partir del enunciado los valores de Y1 de benceno, o sea la fracción mol de benceno, la presión total de trabajo, la constante R de los gases ideales y la temperatura en unidades absolutas, de tal manera que el estudiante tiene que hacer la sustitución de valores de estos datos y hacer el cálculo numérico de la concentración molar de benceno a la entrada. Entonces, una vez que tenemos disponible este valor, nos vamos a regresar a la ecuación 4, y sabiendo que el peso molecular de benceno es fácil de calcular, pues entonces obtenemos el valor de la concentración en unidades de masa del benceno, que lo sustituiríamos en esta parte. Una vez que calculamos el valor de la concentración másica de benceno, y por las razones que vimos anteriormente, va a ser igual a la concentración de equilibrio en la fase fluida. Y si este valor obtenido en la ecuación 6 nos regresamos y lo sustituimos en la ecuación 3, dado que ya conocemos el valor de la K mayúscula a partir del enunciado, pues entonces podemos hacer el cálculo de la concentración de benceno en la fase sólida cuando la partícula está saturada. Entonces este valor nos debe dar en unidades de libras de benceno sobre pie cúbico. Entonces ya tendríamos la masa de benceno que estaría absorbida por unidad de volumen de partículas. Entonces, si queremos hacer el cálculo de la masa total de benceno que está absorbido en toda la columna, pues entonces lo que necesitamos es utilizar la ecuación 2 y multiplicar por el volumen de las partículas en esa columna para obtener la masa total de benceno en toda la columna. Entonces, en la ecuación 2 nos falta únicamente obtener el volumen de las partículas en la columna. Entonces, el volumen de las partículas en la columna lo podemos obtener de la siguiente manera. El volumen de la columna lo calcularíamos multiplicando el área de sección transversal de la columna por la longitud de la columna. Entonces, ese sería el volumen total de la columna, pero no toda la columna está llena con partículas. Hay que recordar que en la columna tenemos partículas y tenemos espacio vacío. Entonces, por unidad de volumen de la columna o volumen empacado, sabemos que el espacio vacío que tenemos está dado por el valor de la porosidad. Entonces, la diferencia del valor de la porosidad con 1 sería el volumen que corresponde a las partículas por unidad de volumen de columna. Entonces, si el volumen total de la columna lo multiplicamos por el volumen de las partículas
por unidad de volumen de columna, pues entonces lo que tendríamos como resultado sería el volumen de las partículas. Entonces, otra vez, el estudiante tiene que hacer la sustitución de valores en esta ecuación 8 para obtener el volumen correspondiente a las partículas aquí en la ecuación 9. Y una vez que se obtenga ese valor, se puede sustituir junto con el valor de la ecuación 7 de la concentración para saturación en las partículas. Aquí junto con el volumen de las partículas en la ecuación 2. Entonces eso nos permitiría obtener el valor de la masa de benceno requerido para saturación, que lo señalaríamos aquí en la número 10. Entonces, si queremos hacer el cálculo del tiempo de ruptura, ya habríamos obtenido el valor del numerador. Entonces ahora nos faltaría el valor del denominador, es decir, valor del flujo másico de benceno a la entrada de la columna. Entonces, para obtener ese flujo, lo que hacemos es utilizar la información dada por el enunciado. Entonces, conocemos el flujo másico total, que sería G sub índice 1. Entonces, si ese flujo másico total lo dividimos entre el peso molecular de la mezcla, entonces tendríamos un flujo molar total. Si ese flujo molar total lo multiplicamos por la fracción mol de benceno, tendríamos el flujo molar de benceno. Y si lo multiplicamos por el peso molecular de benceno, pues obtenemos el flujo másico de benceno. Y una vez que hagamos la sustitución, o que el estudiante haga la sustitución de valores, se obtendría aquí en la expresión 11 el valor del flujo másico de benceno, y entonces ya nos regresaríamos a la ecuación 1, sustituiríamos el valor de G1B y el valor de MBS en la ecuación 1 para finalmente obtener el tiempo de ruptura para el modelo ideal o modelo de equilibrio. Entonces, este valor correspondería al estudiante obtenerlo para después hacer la comparación con el caso del modelo del absorbedor real del inciso B, donde utilizaríamos la solución de Klinkenberg. Una vez que obtuvimos la solución del inciso A con el valor del tiempo de ruptura de acuerdo al modelo de equilibrio local, ahora pasamos al inciso B, en el cual se nos pide que determinemos el tiempo de ruptura que predice el modelo de Klinkenberg, para el cual la concentración de benceno en el aire de salida alcanza un valor de 5% de la concentración de entrada. Es decir, la relación concentración de benceno entre concentración de entrada nos debe dar un valor de 0.05. Entonces, el análisis para el inciso B nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos una columna de partículas limpias en la cual vamos a introducir nuevamente una corriente de aire con benceno a la concentración especificada en el enunciado, y se quiere establecer una relación entre la concentración adimensional a la salida, es decir, concentración de salida entre concentración de entrada, como función del tiempo, es decir, la curva de ruptura. Y se pide que se determine el tiempo correspondiente para poder obtener justo a la salida un valor de concentración de salida que sea el 5% de la concentración de entrada, es decir, que la concentración de salida entre la concentración de entrada sea 0.05. Entonces, si nosotros somos capaces de construir esta curva de ruptura para el modelo de absorción real con las particularidades adicionales del modelo de Klinkenberg, entonces una vez que dispongamos
de esta curva podemos venirnos al eje de las ordenadas y en el valor de C de salida entre concentración de entrada igual a 0.05, trazar una línea horizontal y donde toque a la curva de ruptura bajar de manera vertical hacia el eje de las abscisas y ahí leer el valor del tiempo necesario para que la relación de concentración de salida a concentración de entrada pues sea el valor de 0.05. Entonces nuestro primer objetivo es poder construir esta curva para después poder hacer la determinación del tiempo que se nos pide en el inciso E. Esta curva de ruptura, dado que se nos está pidiendo que utilicemos el modelo de Klinkenberg, pues va a satisfacer la solución que analizamos anteriormente para este modelo, que es la ecuación 1 que tenemos aquí anotada. Entonces, si queremos utilizar esta ecuación para calcular la curva de ruptura, la cual es una curva correspondiente a la salida de la columna, pues entonces eso nos va a fijar el valor de la posición a la que tenemos que hacer la determinación, porque va a ser justo en la posición a la salida de la columna. Entonces el valor de la variable dimensional G va a estar fijo y determinado por la longitud de la columna, entre otras variables necesarias para hacer el cálculo del valor de G a la salida de la columna. Y una vez que obtengamos ese valor de la variable dimensional G a la salida de la columna, pues entonces vamos a tener una relación entre la concentración adimensional y el tiempo adimensional. Por lo tanto, vamos a poder construir esta curva de ruptura, o sea, una relación entre concentración adimensional y el tiempo, que en el caso de esta solución va a ser el tiempo adimensional, pero que se puede transformar al tiempo dimensional por las ecuaciones de equivalencia que vimos anteriormente. Para aplicar la ecuación de Klinkenberg justo a la salida de la columna, tenemos que sustituir pues, el valor de concentración en esa posición y calcular el valor de la variable dimensional G para el valor de Z igual a la longitud de la columna, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, a la salida de la columna, la concentración de la sustancia, del soluto, en esa posición es igual a la concentración de salida, dada por la ecuación 2. Entonces, para el cálculo de la variable dimensional espacial, utilizamos la ecuación de equivalencia, la cual queda en función de la variable espacial dimensional, la z minúscula, y de otros parámetros. Estos parámetros, la mayoría los conocemos a partir de los datos del enunciado. O sea, conocemos la K minúscula, conocemos la K mayúscula y conocemos la porosidad del lecho a partir del enunciado. El valor de la Z minúscula en la salida de la columna pues va a ser igual a la longitud del lecho, que es igual a 6 pies, de acuerdo a la ecuación 5. Entonces nos faltaría por determinar el valor de la velocidad. Entonces, si el lecho o si la columna estuviera completamente vacía, es decir, sin partículas, la velocidad la calcularíamos con la relación entre Q, que sería el flujo volumétrico, y el área de sección transversal de la columna. Pero como hay presencia de partículas, pues entonces no toda la sección transversal de la columna está disponible para flujo del fluido, sino que nada más están disponibles los espacios vacíos, como se ve aquí en esta imagen. Entonces parte del espacio correspondiente a la sección transversal de la columna está ocupada por las partículas y parte está ocupada, entre comillas, por el espacio vacío. Entonces el fluido por donde va a pasar es por el espacio vacío, por lo tanto
va a tener que fluir a una velocidad mayor que si estuviera completamente vacía. Entonces eso significa que la relación Q entre A se tiene que dividir entre la porosidad del lecho para obtener el valor de la velocidad verdadera que va a tener el fluido. Entonces, esta sería la expresión, la ecuación 6, que utilizaríamos para hacer el cálculo de velocidad. Entonces, corresponde al estudiante hacer la sustitución de valores para obtener el valor de velocidad y sustituirlo aquí en la expresión 7. De esa forma, ya tendríamos todos los términos necesarios para hacer el cálculo de G a la salida de la columna utilizando la ecuación 3. Haciendo la sustitución de términos aquí en la ecuación 8, obtendríamos el valor de G que correspondería a la longitud de la columna, es decir, a la salida de la columna. De tal manera que en la ecuación 1 ya podríamos sustituir el valor de la variable espacial adimensional correspondiente a la salida de la columna. Y la relación entre concentración adimensional y tiempo en la ecuación de Klinkenberg para la salida de la columna nos quedaría de acuerdo a la expresión de la ecuación 9. Entonces aquí tenemos el tiempo dimensional y aquí tenemos la concentración adimensional. Entonces tenemos una relación de concentración a tiempo adimensionales. De tal manera que podemos construir una tabla de valores de concentración adimensional contra tiempo adimensional y podemos darle valores a la variable independiente tiempo, tau, y obtener los valores correspondientes de concentración adimensional. Y posteriormente hacer la gráfica de esa tabla de valores para obtener el comportamiento de concentración contra tiempo. Y una vez que tengamos esta gráfica, pues entonces en el valor de 0.05 de concentración adimensional, ir y leer el valor de tiempo correspondiente, que sería el que nos están pidiendo en el inciso G del problema. Aquí en esta ecuación podemos observar que el argumento de la función error es todo este término, raíz de tau menos raíz de 32.2 más 1 entre 8 raíz de tau más 1 entre 8 raíz de 32.2. Entonces todo ese término sería el argumento de la función error. Entonces para cada valor de tau que sustituyamos ahí, tenemos que hacer primero el cálculo del argumento y después obtener el valor de la función error por alguno de los recursos que vimos en la parte 3 de este video. Y nosotros, para hacer el ejercicio que estamos realizando, vamos a utilizar Excel para hacer el cálculo de los valores correspondientes a esta ecuación 9, como vamos a ver a continuación. Bueno, ya estamos aquí en Excel para construir la curva de ruptura utilizando la solución de Klinkenberg. Hay que tomar en cuenta que el valor de la longitud de la columna en términos dimensionales es de 6 pies y que ya hicimos el cálculo equivalente en función de la variable adimensional G y resultó un valor de 32.2. Entonces ya tenemos fijo ese valor en la ecuación de Klinkenberg. Entonces tenemos ahora una relación únicamente entre la concentración adimensional y el tiempo dimensional tau. Entonces necesitamos una tabla de valores de concentración contra tau para después graficarlo y poder resolver el ejemplo. Entonces en ese sentido necesitamos dos columnas para graficar. Una columna del tiempo contra una columna de concentración. Esas van a ser las columnas que necesitamos construir para graficar. Entonces nosotros inicialmente no conocemos
qué rango de valores convendrá darle al tiempo para garantizar que la curva de ruptura pues llegue finalmente a un valor de saturación donde la concentración adimensional ya se haga asintótica al valor de 1. Entonces lo que se hizo aquí fue darle valores al tiempo desde tiempo inicial de 0 hasta un valor relativamente muy grande. Entonces se fue haciendo una serie de pruebas y al final se llegó a que si se hacía una columna de valores hasta un valor de 500, pues ya se podría lograr que la concentración finalmente llegara a 1. Entonces se le dieron valores de T desde 0 hasta un valor de 500, haciendo incrementos de 10 en 10. Entonces, como se mencionó anteriormente, eso se hizo en base a varias pruebas, porque inicialmente pues no sabíamos hasta qué valor de tiempo se iba a lograr que la curva se desarrollara. Entonces aquí ya tenemos la columna de tiempo dimensional llegando desde 0 hasta 500. Entonces, para poder hacer la determinación de la concentración de acuerdo a la ecuación de Klinkenberg, pues a continuación, como la ecuación de Klinkenberg está en función del tiempo adimensional, pues entonces teníamos que transformar el tiempo dimensional a su valor adimensional. Entonces, lo que hicimos fue utilizar la equivalencia del tiempo adimensional con el tiempo dimensional. Entonces, esta expresión es la que vimos en la parte 3 de nuestro video. Y aquí están involucradas la Z minúscula, la B y la K. Entonces ya vimos que la K y la B son unas constantes cuyos valores pues ya conocemos. Y la Z es la que corresponde a la longitud de la columna, que en términos dimensionales sería igual a 6 pies. Entonces tendríamos una relación directa entre el tiempo adimensional y el tiempo dimensional. Y entonces para cada uno de los valores de tiempo dimensional en la columna que acabamos de definir, podríamos hacer el cálculo usando esta expresión de el tiempo dimensional. Y de esa forma se construyó la siguiente columna en Excel. Entonces sustituimos aquí la equivalencia entre el tiempo adimensional y el tiempo dimensional y obtuvimos estos valores para el tiempo adimensional. Entonces obtuvimos esta columna de valores en base a la equivalencia. Aquí cabe mencionar que, como en muchos modelos, lo que trata de hacer un modelo pues es hacer una representación de la realidad, pero pues eso no se logra siempre al 100%. Sabemos que las representaciones matemáticas pues en ciertos rangos de trabajo funcionan y en otros rangos de trabajo pues no funcionan. En el mundo físico, en el experimento que estaría representando este modelo, sabemos que el tiempo dimensional va a correr desde un tiempo igual a 0, que sería el inicio del experimento, hasta un tiempo final en el que se termine ese experimento. Sin embargo, en el mundo matemático, pues eso no necesariamente sucede así. Por ejemplo, si nosotros, de acuerdo a la definición de tau, el tiempo adimensional, sustituimos un tiempo dimensional igual a 0, el valor que obtenemos es de menos 0.0062741. Entonces, eso matemáticamente es correcto, pero físicamente pues no tiene mucho sentido, y esto se debe a singularidades que existen en pues muchos modelos matemáticos. Entonces, en este tipo de situaciones
lo que hacemos es tratar de respaldar lo que realmente está ocurriendo en el mundo físico, es decir, el tiempo del experimento pues necesariamente tiene que empezar en cero. Entonces nosotros vamos a considerar que la curva resultante de la solución de Klinkenberg pues efectivamente va a arrancar desde un tiempo adimensional igual a cero, y a partir de ahí, para cualquier valor positivo del tiempo dimensional, pues se obtiene un valor correspondiente del tiempo adimensional que resulta también positivo, y la graficación de valores sería directa. Entonces, por lo pronto no vamos a hacer mucho caso a este resultado negativo y vamos a empezar a fijarnos en los valores positivos del tiempo tanto dimensional como adimensional, y después vamos a analizar lo que está ocurriendo en el origen. Entonces ya tendríamos nuestros valores de tiempo adimensional. Entonces lo que procede ahora, de acuerdo a nuestra solución de Klinkenberg, una vez que tenemos los valores de tau, irlos sustituyendo cada uno de ellos para ir obteniendo el valor correspondiente de concentración. Entonces, para hacer los cálculos de manera un poco más ordenada, se definió primeramente una columna en Excel que hiciera el cálculo del argumento de la función error, y después que hiciera el cálculo finalmente de la concentración, una vez que se hizo el cálculo del argumento de la función error, para obtener los valores correspondientes de concentración adimensional. Entonces, eso es lo que se está representando aquí. Entonces, esta columna hace el cálculo del argumento de la función error, haciendo la sustitución de la expresión que vimos hace un momento para el argumento de la función error, y después pasamos a hacer el cálculo de la función error, así como la suma con 1 y el producto con 0.5 o la división entre 2, que es equivalente. Entonces, de esa manera se obtuvieron los valores de la concentración hasta el valor de tiempo dimensional que habíamos definido de 500. Entonces podemos ver que ese valor de concentración pues ya se hizo asintótico hacia 1, por lo tanto ya la curva de rompimiento pues se alcanzó a desarrollar, y en base a esas dos columnas pues construimos nuestra gráfica. Entonces, una vez que obtuvimos los valores, pudimos hacer la construcción de la gráfica obteniendo esta curva de rompimiento de acuerdo a la solución de Klinkenberg. Entonces podemos ver que la curva inicia en 0, como era de esperarse, y se da el cambio de concentración donde empieza a salir el soluto de la columna hasta que finalmente el valor de concentración a la salida se hace igual al valor de la concentración en la entrada, y la concentración adimensional pues se queda en 1 a partir de ese momento. Entonces, esta sería nuestra gráfica de tiempo dimensional contra concentración. Entonces, esta gráfica planteada de esta manera no sirve directamente porque el enunciado del ejemplo nos estaba preguntando cuál será el tiempo dimensional para el cual la relación de concentración de salida a concentración de entrada era igual a 0.05, o sea, el 5% de la concentración de entrada era la concentración de salida. Entonces, en esta gráfica podemos directamente ver que para un valor de concentración adimensional de 0.05 podemos irnos a la curva y ahí observar que el valor de tiempo es casi de 100, un poquito menos de 100. Entonces podemos visualmente tratar de reportar algún valor, ¿no? Podamos calcular de acuerdo a la vista que tenemos aquí del tiempo
dimensional, o la otra opción que tenemos pues es empezar a afinar el resultado que estamos observando, o sea que esta percepción visual nos sirva de base para afinar nuestro cálculo utilizando la definición de la solución de Klinkenberg. Entonces eso fue lo que se hizo aquí en la parte de abajo y se empezó a afinar el resultado utilizando Excel. Entonces, como se vio que la abscisa tenía un valor cercano a 100, entonces se empezaron a hacer cálculos a detalle y se fue afinando el resultado. Entonces inicialmente se dio un tiempo dimensional de 95, se hizo el cálculo correspondiente de tau, después se hizo el cálculo del argumento y se hizo el cálculo de la concentración, obteniendo que el resultado era una concentración adimensional de 0.044, o sea, no era exactamente igual a 0.05, que es el valor de concentración para el cual se pide el tiempo. Entonces empezó a darle valores de manera manual al tiempo para ir afinando ese resultado. Entonces para 96 se obtuvo un valor de concentración adimensional de 0.047, o sea todavía menor que 0.05, y al darle el valor de 97 se obtuvo un valor de concentración adimensional de 0.051. Entonces ya nos pasamos con este valor del 0.05, entonces se puede todavía afinar más. Entonces se dio un valor de 96.5 y correspondió a un valor de concentración de 0.049, y de esta forma, haciendo este procedimiento para afinar la solución, se llegó a una concentración de 0.04999, o sea prácticamente 0.05, para un tiempo de 96.65. Entonces el tiempo para el cual la concentración de salida es el 5% de la concentración de entrada, pues resulta que es un tiempo de 96.65 minutos. Y esa sería la respuesta a nuestro inciso B, de acuerdo a la solución de Klinkenberg. De esta forma hemos terminado nuestro ejercicio sobre absorción en una columna de lecho fijo, utilizando el modelo ideal y también utilizando un caso particular del modelo de absorción real, que es el caso de la solución de Klinkenberg. Entonces de esta forma hemos terminado también la parte 4 de nuestro video, y con ella hemos concluido la revisión sobre absorción en columnas de lecho fijo o columnas de lecho empacado. Gracias por su atención y continuamos en nuestra siguiente sesión.